Bienvenidos a Letras Vivas. Me llamo Ana y en este podcast comentaré con vosotros mis últimas lecturas. Espero que me dejéis muchas opiniones, sugerencias y preguntas en los comentarios. En este episodio os hablaré de Bonnie Jo Campbell, una escritora que me encanta porque sabe retratar muy bien el Estados Unidos rural. Sus obras contienen imágenes impactantes y son tan crudas como la realidad que reflejan. Una realidad que la autora conoce muy bien, porque ella creció en una pequeña granja de Michigan, sabe cómo castrar a un cerdo con sus propias manos y, en definitiva, ha experimentado en primera persona las dificultades a las que se enfrentan los agricultores y los ganaderos. Todo esto se refleja en su obra y yo diría que sobre todo en sus personajes. Para mí el mejor ejemplo es un cuento que se titula Olor a berraco y que aparece en su libro de relatos Desguace americano. Olor a berraco es la historia de una granjera que va a comprar un cerdo a una granja vecina y allí encuentra un ambiente sórdido, niños que no van a clase, hombres que asustan y sobre todo una mujer tan destrozada por el trabajo que ya no le queda ni humanidad. En esta historia, para mí, lo más interesante no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Lo que más me impresionó fue cómo fluctúan las emociones de la protagonista a lo largo del relato. Sobre todo en ese momento en el que mira cara a cara a esa otra granjera, una mujer mayor que podría representar su propio futuro. He hablado de este relato porque es muy representativo de una parte de la obra de Campbell, esa parte que se refiere al mundo rural, que es la que yo prefiero. Pero Bonnie Jo Campbell es una autora muy versátil y su obra también refleja otros ambientes, lugares y situaciones que no tienen nada que ver con el campo. Esto es así porque esta mujer ha tenido una vida apasionante. Ha viajado mucho y también ha tratado a todo tipo de personas. Primero vivió un tiempo en Chicago, donde estudió filosofía, pero tras graduarse se dedicó a recorrer Estados Unidos y Canadá en autostop. Un día vio un anuncio en una farola y, sin más ni más, así de forma espontánea, se unió a un circo. Allí trabajó vendiendo granizados y esa experiencia influenció mi segundo relato favorito de Bonnie Jo Campbell. Porque al final todo lo que vive, de alguna manera u otra, se traslada a su literatura. Por ejemplo, cuando se cansó del circo, decidió vivir un tiempo en Europa, organizando viajes de aventura por Rusia, los países bálticos y Europa del Este. Y, como os decía, esto también inspiró uno de sus relatos titulado Hijos de Transilvania, que aparece en el libro Madres, avisad a vuestras hijas. Y este relato a mí me impresionó porque describe de una forma muy certera los paisajes, la pobreza, la política, en fin, la vida diaria de los campesinos de Rumanía durante la época de Ceausescu. Y es algo que supongo que habrá visto en primera persona en alguno de estos viajes que organizaba por Europa del Este. En 1992, Bonnie Jo volvió a Estados Unidos. Hizo un máster en matemáticas, después ya sí que se decidió a estudiar escritura creativa y empezó a dedicarse profesionalmente a escribir. Por el momento ha publicado un poemario, 2 novelas y 3 libros de relatos. En España podemos disfrutar de casi toda su obra gracias a la editorial Dirty Works, que ha traducido y publicado de una manera excelente, tengo que decir, casi todos sus títulos. Solo falta un libro de relatos, el titulado Mujeres y otros animales, y por supuesto el libro de poesía. No sé si hay planes de que los publiquen o no, pero yo espero de verdad que los traigan porque tengo muchísimas ganas de leerlos. Bueno, ahora que ya os he presentado a la autora, me gustaría centrarme en su obra. Y lo primero que destaca es que Bonnie Jo Campbell, como casi todos los escritores, tiene un par de obsesiones literarias. Hay algunos temas
que se repiten, si no en todas, al menos sí en la mayoría de sus obras. El primero, por supuesto, es el de la vida rural, que se aborda desde distintas perspectivas y puntos de vista. El segundo tema es el del sexo. Y aquí tengo que avisaros de que muchas veces se presenta de una forma desagradable o polémica. En la mayoría de sus obras aparecen violaciones o relaciones consentidas, pero que por algún motivo u otro son bastante incómodas de leer. Y por último, otra cosa que tienen en común casi todas las obras de Bonnie Jo Campbell es que sus personajes pertenecen a la clase trabajadora. Vemos a hombres que se juegan la salud trabajando, por ejemplo, en una fundición de metales. Vemos a madres solteras que para sacar adelante a sus hijos tienen que aguantar a jefes o a clientes insoportables. Vemos incluso a alguien tan desesperado como para robar a mano armada. Y nos cuentan todo el robo, toda la escena de la pelea y de la agresión con detalle. Es decir, vivan en un apartamento, en una granja, en una casa ocupa o en un barco, da igual. Todos los personajes de Bonnie Jo Campbell conocen el lado duro, el lado sórdido de la vida. Y por eso amo a esta autora. Voy a analizar a continuación, más que analizar, os explico. Quería hacer un análisis profundo de cada una de las obras de Bonnie Jo Campbell que yo he leído, pero os confieso que he tenido que reescribir el guión 4 veces porque al final el podcast pasaba de las 2 horas y me parecía demasiado. Así que he tenido que cortar muchísimo todo lo que quería comentar y ya no puedo decir que esto sea un análisis, sino, un comentario superficial de cada obra. Básicamente menciono solo los aspectos más destacables de cada una, pero habría muchísimo más que decir sobre todas y cada una de ellas. Así que desde aquí os insto, si alguna os llama la atención o si lo que digo os da curiosidad, a leerla porque encontraréis mucho más de lo que yo tengo aquí tiempo y espacio de comentar. En el año 2002, Bonnie Jo Campbell publicó Curroad, una novela coral que nos cuenta la vida de varios vecinos de Greenville, un pueblo donde conviven familias que llevan generaciones cultivando la tierra con vecinos que han llegado recientemente procedentes de un entorno urbano y que no se adaptan a esa parte negativa que tiene vivir en el campo. Por poner solo un ejemplo, los malos olores de la granja de cerdos. En esta novela, uno de los temas principales es precisamente este choque entre dos modos de vivir, entre los granjeros y los vecinos recién llegados. Y hay un tercer punto de vista, que es el de Rachel Crane, la protagonista femenina de la novela. Rachel siente un profundo amor por la tierra, también una conexión especial con este lugar donde se ha criado. Pero en su caso es algo más intenso, ya casi diría que es una obsesión, porque ella haría cualquier cosa, y literalmente imaginaos lo que queráis, cualquier cosa para poder seguir viviendo siempre allí, en el pueblo. Y esto se ve agravado, por supuesto, por la crisis que están sufriendo los granjeros, porque muchas familias no tienen más remedio que vender sus tierras y marcharse, ya que la granja ha dejado de ser un negocio rentable. Entonces Rachel ve como los campos de cultivo se transforman, por ejemplo, como pasa en la novela, en campos de golf, y para ella es un golpe difícil de soportar. Hay que explicar que este personaje es muy peculiar. La trama de Rachel Crane está llena de furia, de violencia contenida, de giros sorprendentes, pero también de ternura, porque hay mucho más en esta joven de lo que parece a simple vista. El segundo tema importante en Curroad es la huella que dejaron los indios Potawatomi en Greenville. Los colonos que los expulsaron hablaron de ellos a sus hijos y estos a sus nietos. Además, también quedan huellas físicas de su presencia, por ejemplo, los huertos indios o los visitantes que de vez en cuando aparecen por allí buscando la tumba de sus ancestros. También pervive una leyenda, la de la chica del maíz. Así que, a pesar del exterminio y de la injusticia que sufrieron,
al menos la memoria de los indios Potawatomi persiste. Hay un tercer tema importante en Coup Road. Es el de la culpa y el arrepentimiento. George, el protagonista masculino de la historia, piensa muy a menudo en lo que le contaba a su abuelo Harold cuando le hablaba de el peor error que había cometido en su vida, de cómo todo cambió cuando se dio cuenta de las consecuencias de lo que había hecho, y le recalca siempre que es de necios juzgar a la gente. Esta trama es interesante sobre todo porque también nos cuenta el efecto que tuvo en su mujer, Henrietta, este cambio de actitud de Harold, cómo hizo que ella también cambiara, pero en su caso a peor, y cómo todo afectó a la dinámica de la pareja y a la relación con los vecinos. Me parece muy interesante el desarrollo psicológico de todos los personajes y creo que Bonnie Jo Campbell sabe retratar muy bien todas las fases de ese proceso. Estas son las tramas principales de la novela, las que afectan sobre todo a sus protagonistas. Pero Coup Road cuenta también con personajes secundarios de lujo, que exploran temas muy relevantes. Todos tienen su propia historia, sus propios deseos y motivaciones, y me fascina ver cómo interactúan unos con otros, cómo influyen unos en las vidas de los otros, porque realmente Coup Road es una novela muy bien pensada y muy bien estructurada. Además de todo eso, os la recomiendo porque engancha y sorprende. Hay un asesinato, una desaparición, un accidente que parece mortal y hasta el final no sabemos si lo es o no, y 3 preguntas que se responden en la ultimísima página. La autora sabe jugar muy bien con la tensión y con el misterio. A mí me tuvo con el corazón en un puño hasta el final. La siguiente obra que publica Bonnie Jo Campbell es una antología de relatos titulada Desguace Americano, que ve la luz en el año 2008. Desguace Americano cuenta historias de perdedores, de personajes maltratados por la vida que sobreviven como pueden en un entorno muy hostil. Hombres, pero también mujeres que ahogan sus penas en alcohol barato, en peleas de bar, en drogas. Personas que no solo necesitan, sino que también sienten amor, pero son incapaces de expresarlo, que se relacionan de forma muy tóxica porque no pueden mostrarse vulnerables, ni siquiera durante un segundo. La vida es una guerra y ellos siempre están en guardia. Los personajes de estos relatos son gente con la que Bonnie Jo Campbell se codea en su vida real. Por ejemplo, a ella le gusta mucho visitar un bar en el que a menudo se producen peleas, porque quiere experimentar la realidad, sin filtros, tal y como es. Tal vez por eso consigue retratar también este ambiente miserable, la pobreza, la desesperación, la ruina humana, con poquísimas palabras. Sus cuentos de verdad que son muy breves, pero enganchan y aunque se leen en un momento, dejan huella. Algunos son como un puñetazo en el estómago, te dejan sin aliento. Otros ya te van directamente al corazón, te lo destrozan y se marchan. Pero lo mejor es que, aunque te machacan, y lo hacen, la mayoría de estas historias también te dejan algo a lo que aferrarte. Puede ser un pensamiento poético, una imagen bellísima, un poco de humor negro, que de este también Bonnie Jo Campbell tiene bastante, o incluso tal vez un rayo de esperanza, ¿por qué no? Como decía antes, esta autora disfruta de la realidad tal y como es, y eso también incluye, por supuesto, algunas cosas buenas. Desguace Americano contiene 14 relatos. Yo he disfrutado todos y cada uno de ellos, pero como solo puedo hablar de unos pocos, he seleccionado los que más me han hecho sentir. El primero se titula La quemadura y habla de un hombre atrapado en un trabajo horrible y una vida difícil. Se hace el duro, sobre todo para que lo respeten sus compañeros de trabajo, pero en el fondo no es tan mala persona como parece. Realmente a mí me llegó a dar mucha pena. Otro cuento que me interesó mucho se titula Carburante para el milenio. Habla sobre un fanático religioso que cree que en el año 2000, cuando llegue el fin del mundo, Jesús hará flotar su granero hasta el cielo. Es un personaje que debería resultarme insoportable.
es paranoico, racista, muy tonto. Pero al final incluso acaba dando ternura porque realmente está muy comprometido con lo que cree que es su deber. No duda en sacrificar todo lo que le gusta a cambio de lo que es correcto. Es una mezcla muy extraña y tan bien hecha que merece la pena leer el cuento solo para analizar la construcción del personaje. El relato que más me dolió leer, que me hizo llorar a mares, se titula Las soluciones al problema de Brian. Habla de un marido que cuida a su bebé mientras su mujer está encerrada en el baño inyectándose droga. Y este marido se pregunta con desesperación por qué todo el amor que él siente por ella no basta para salvarla. Son muy pocas páginas, no sobra ni una palabra ni una coma. Es un relato maravilloso, muy bien escrito y que transmite muchísimo. Si no queréis leer todo el libro, sí que os recomiendo mucho que leáis, aunque solo sea este relato, porque creo que está entre los mejores de la autora. Personalmente no es mi favorito. El que yo más disfruté se titula El guardés y es una historia triste sobre dos personas que se quieren mucho pero son incompatibles. Me encanta cómo la autora utiliza la figura de la serpiente naranja, esa imagen, como símbolo de que el protagonista por fin ha encontrado su lugar, de que son los demás los que han equivocado su camino. Este relato me enamoró sobre todo por su tono de melancolía resignada, que es muy distinto de todos los demás relatos del libro. Esta es una selección muy personal, ya os digo que me ha costado mucho elegir solo 4 cuentos sobre los que hablar, porque no hay ni un relato malo en esta antología. Así que me gustaría mucho que leyerais Desguace Americano y me comentarais si estáis de acuerdo con mi selección o cuál es vuestra historia favorita de este libro. Pasamos a la siguiente publicación de Bonnie Jo Campbell, que en este caso es una novela. Érase un río se publicó en el año 2011 y es el libro con el que yo descubrí a esta autora y me enamoré de ella. Érase un río es la historia de Margot Crane, una niña de 16 años que ha crecido en un pequeño pueblo de Estados Unidos y ha aprendido de su abuelo a ser autosuficiente. Sabe cazar, pescar y destripar animales, lo cual es muy conveniente, porque en las primeras páginas de la novela, cuando todavía estamos empezando a conocer a la protagonista, ocurre algo terrible. Margot causa sin querer, por supuesto, la muerte de su padre y lo ve morir ante sus ojos sin poder hacer nada por algo que ella misma ha hecho. A partir de este momento, esta niña tendrá que sobrevivir como pueda, ella sola, con la única ayuda de su barca, una caña de pescar y una escopeta. La novela relata las aventuras de Margot durante los siguientes 2 años y termina cuando ella por fin decide quién quiere ser, cómo quiere vivir, dónde quiere quedarse el resto de su vida. Esta es la trama y no puedo contar absolutamente nada más sin destripar la historia. Así que voy a pasar directamente a comentar los temas principales que trata esta obra. El primero es el de la familia. Margot crece en un entorno muy particular en el que las relaciones son turbias, muy turbias. Proviene de una familia que tiene la apariencia de una familia feliz, que se reúne siempre para celebrar Acción de Gracias, pero la verdad es que hay mucha basura enterrada que la mayoría de los adultos conoce, pero prefiere ignorar. Esto se nota especialmente en el personaje de la tía Joanna, porque con esta novela pasa algo muy curioso. La tía Joanna no cambia, no evoluciona, es el mismo personaje, al principio que al final de la novela. Sin embargo, nosotros como lectores vamos descubriendo cosas que hacen que la veamos bajo otra perspectiva. Y al final parece que el personaje ha cambiado, pero no. Somos nosotros y nuestro punto de vista lo que nos hace verla de otra manera. El segundo tema central de Érase un río es la evolución personal de la protagonista. Está muy bien descrita, es coherente y además creo que se desarrolla al ritmo perfecto. La autora trata todos los aspectos importantes, nos habla de qué es lo que hace que Margot se sienta culpable, de cómo se enfrenta a la soledad y también de cómo resuelve algunos problemas de conciencia, por ejemplo, cuando tiene que
fijar su posición sobre el aborto o fijar su posición sobre la violencia en defensa propia. También, claro, los lectores somos testigos de todo lo que siente en cada momento y asistimos paso a paso al desarrollo de su personalidad definitiva. Vemos cómo y por qué se transforma en esa adulta que decide ser. Y a lo largo de este proceso, algo muy importante, algo fundamental que marcará totalmente la psicología de la Margo adulta, son las experiencias sexuales que tiene la Margo adolescente. Y como os decía en la introducción, nos enfrentamos a escenas muy desagradables de leer. No solo las 2 violaciones, que ya de por sí son duras, sino otro problema que yo tengo con la novela, y es que si Margo es una chica adolescente de 16 años, ¿por qué no se acuesta con nadie de su edad? Solo lo hace con hombres adultos. Eso me hace pensar si tal vez en el entorno rural en el que se mueve la autora estas cosas pasan de verdad. No lo sé. Tal vez simplemente está denunciando y retratando su realidad. Es posible, yo no quiero juzgarlo. Solo digo que también estas relaciones sexuales consentidas van a tener un gran peso en la Margo Crane adulta. El problema es que eso ya no lo podemos leer en Érase un río, porque Érase un río acaba justo cuando ella tiene 18 años. Esto lo podremos ver en Q Road, precisamente la primera novela que mencioné, que aunque cronológicamente se escribió antes que Érase un río, nos presenta a una Margo Crane adulta, madre de la Rachel Crane protagonista. El tercer tema importante en Érase un río es el de la muerte. Es evidente, todo empieza con una Margo Crane que está de luto y sufriendo muchísimo por la muerte de su padre. Pero la muerte también se aborda desde otros puntos de vista. El que más me interesa aparece en un diálogo entre 2 amigos. Uno de ellos, Smokey, es un anciano blanco que está muy enfermo. Le cuesta respirar, tiene heridas, no puede ni ducharse solo. Es decir, con este personaje Bonnie Jo Campbell retrata la crudeza de la vejez. No esconde todos sus aspectos desagradables. Pues, como decía, Smokey sufre mucho porque siempre fue un espíritu libre y ahora está atado a una silla de ruedas. Así que le pide a su amigo Fishbone que lo mate. Quiere que le pegue un tiro en la cabeza para morir con dignidad como y cuando él decida. Fishbone lo haría. El problema es que él es negro y su amigo es blanco. Así que no tiene más remedio que decirle: no es posible. Yo puedo matar a todos los negros que me dé la gana y no pasaría nada. Pero como me cargue a un solo blanco, voy directo a la silla eléctrica. A mí esta escena me gusta muchísimo. Por un lado nos invita a reflexionar sobre la eutanasia, la muerte digna, el derecho a disponer de nuestra propia vida, que es otro tema fundamental en la novela, que es precisamente el tema central del arco de la protagonista. Por otro lado, esta escena entre estos 2 ancianos denuncia la hipocresía de los que no aceptan la eutanasia, pero sí se creen con el derecho a disponer de la vida de los demás mediante la pena de muerte, que si lo piensas bien, vaya ironía. Este es uno de los momentos en los que aparece la Bonnie Jo Campbell filósofa que tanto me gusta. En resumen, Érase un río es una novela muy completa. Su ambientación es perfecta. De hecho, al leerla me sentí como si de verdad estuviera en ese río, flotando en la barca de Margo, a veces con tranquilidad, simplemente disfrutando de los sonidos de la naturaleza, y otras veces huyendo de un peligro muy real, con la adrenalina a tope, la garganta cerrada por el miedo y el odio pulsando en mis venas. Porque es que además la escritura de Bonnie Jo Campbell es muy gráfica. Es sencillísimo imaginarte lo que te está contando. Además, la historia de Érase un río es profunda. Tiene una trama muy interesante, sobre todo porque muestra todas las facetas del ser humano, desde la más despreciable hasta la más generosa. Y por otra parte, su protagonista me parece inolvidable. Así que espero que os animéis a leerla y me contéis si os gusta tanto como a mí. Y ya solo nos queda una obra para comentar. En 2015, Bonnie Jo Campbell publica Madres, avisad a vuestras hijas,
una antología de relatos. En estas historias la autora retrata los aspectos más duros de la maternidad, sin idealizaciones. Aquí hay madres e hijas que se quieren, pero también madres e hijas que se traicionan, que no se entienden o que incluso directamente se odian. Aquí hay mujeres embarazadas que tienen mucho miedo de lo que pasará cuando den a luz, que no están preparadas para lo que les espera. También están los terrores que sufren las madres, lo que temen que pueda pasarle a sus hijas, violaciones, abusos sexuales, embarazos no deseados. Pero Bonnie Jo Campbell introduce también otro tipo de denuncia social. Por ejemplo, habla del horrible sistema sanitario de Estados Unidos, que obliga a mujeres pobres o bien a aguantar un dolor insoportable mientras van a trabajar, o bien a buscar alternativas ilegales y muy peligrosas porque no pueden pagar la factura de un médico. Aunque Desguace Americano me gustó muchísimo y sin duda os recomiendo su lectura, me parece que Madres, avisad a vuestras hijas es un libro más maduro, incluso diría que está mejor escrito, porque la autora profundiza más en los sentimientos de los personajes. También se atreve a hablar de temas muy difíciles, como el maltrato sistemático que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Lo que más me impresiona de estos relatos es que consiguen captar todas las sutilezas, todas las tensiones posibles en una relación siempre compleja como es la que hay entre madres e hijas. Y lo cuentan con ese estilo descarnado, sin tapujos y con ese sabor sureño al que ya nos tiene acostumbrados esta autora. Por otra parte, Madres, avisad a vuestras hijas contiene algunos cuentos realmente sorprendentes. Sobre todo uno que se titula Mi perro Roscoe. Habla de una mujer que está convencida de que su exnovio, con el que tiene varias cuentas pendientes, todo se ha dicho, se ha reencarnado en el perro que acaba de adoptar. Es una historia que tiene momentos divertidos, que está contada con mucho humor, pero que en el fondo habla de un tema muy serio como es la dependencia emocional y que incluye algunas reflexiones que me llegaron muy hondo, la verdad. Hay otro relato muy original en el que una futura abuela, cuya hija mayor está embarazada, se queda embarazada a su vez. Y es curioso porque la protagonista tiene más ganas de abrazar a su nieto que al bebé que ella misma lleva dentro. Este cuento se titula Hijas del reino animal y tiene otro detalle que me gusta mucho. Como la protagonista es bióloga, salpica todo el relato con curiosidades sobre diferentes animales, desde los caracoles hasta las gallinas. Al principio os comenté que la estancia en el circo de Bonnie Jo Campbell había dado origen a un relato que me gusta mucho, y este relato está incluido en Madres, avisad a vuestras hijas. Tiene un título espantoso: El mayor espectáculo del planeta, 1892. Lo que estaba. De verdad no entiendo el título, no sé a qué hace referencia, pero lo que importa no es el título sino la historia, y la historia me parece inolvidable. Al principio empieza pues como una simple historia de amor, un chico y una chica que se enamoran, los dos trabajan en un circo ambulante, están acostumbrados a una vida precaria, él se droga, todo el mundo lo sabe, a nadie le importa, y todo va estupendamente hasta que ella se queda embarazada. No es la primera vez, pero las 2 veces anteriores ella no se sintió mal, ella quería abortar, no quería esos bebés. Ahora todo es diferente. Los dos quieren a ese niño. Los dos se imaginan dejar el circo, llevar otro tipo de vida, buscar un piso, fantasean con ello y se encariñan cada vez más con la idea y con el embrión que ella lleva dentro, hasta que de repente la realidad se impone de una forma absolutamente brutal y descarnada que me hizo soltar el libro y decir, vale, ya no leo más hasta mañana, porque la imagen que acaba de plantar la autora en mi cerebro tengo que digerirla. Es una historia de la que no voy a contaros más, me gustaría que la leyerais y que os sorprenda como a mí, pero ya os digo que no es la mejor del libro, ni de broma, hay otras mucho mejores, pero de alguna manera a mí es la que más me ha impactado. En Madres, avisad a vuestras hijas
Hay muchos relatos que merecen una mención. Realmente me da rabia no poder hablar más extensamente de ellos. Pero voy a pasar directamente al que da título al libro porque es una absoluta obra maestra. Al principio lo primero que te interesa es el dolor de la hija, pero lo que realmente te hace quedarte en el relato es esa frialdad, esa dureza de la madre. Vemos a dos mujeres que se enfrentan al mismo recuerdo, un recuerdo que es traumático para las dos, pero de forma distinta y por motivos diferentes. Madres, avisad a vuestras hijas es una historia durísima. Nos traslada a esa época en la que ser mujer significaba no tener ningún derecho, trabajar sin descanso, tener 6, 7, 8, 10 hijos, los que quisiera tu marido, y sacarlos adelante sola y aguantar lo que sea que quisieran hacerte. Primero porque, al fin y al cabo, los hombres se jugaban la vida cada día en el trabajo, de forma literal. No existían los arneses de seguridad en la construcción y bajar a la mina, pues ya sabemos, era una lotería. Así que cuando ese hombre destrozado llegaba a casa, ¿cómo ibas a negarle lo que te pidiera? Evidentemente no podías negarle tu cuerpo, pero tampoco podías negarle ninguna otra cosa que te pidiera. Sobre todo porque, como dice la protagonista, yo nunca he sabido dónde termina el poder que tiene un hombre sobre su mujer. Ella nos cuenta el miedo que tenía de que su marido pudiera legalmente, por ejemplo, internarla en un centro diciendo que estaba loca, como internaron a su madre. Así que este relato te presenta a una mujer que parece absolutamente insensible, con la que no puedes empatizar, y sin embargo, cuando empiezas a conocer su historia, puedes comprender su reacción. Encuentras una lógica en lo que está haciendo. Y ves cómo se enfrenta a una hija que es incapaz de hacer ese proceso que tú acabas de hacer, que es incapaz de intentar ponerse en el lugar de su madre, de imaginarse cómo fue la infancia, la vida de su madre. Porque esa hija solo ve su propio dolor, solo ve la negligencia que sufrió, solo sabe que su madre no la protegió cuando tenía que haberlo hecho. Y no es capaz de ir más allá, está bloqueada en su propio dolor. Pero es que además todo esto está contado de una manera tan bonita que, aunque sea una historia dura, de verdad que merece mucho la pena leerla. Me parece un relato magistral. Y quiero cerrar con un pequeño rayo de esperanza. Ya os digo que en Madres, avisad a vuestras hijas, no todas las historias son duras. Hay historias que realmente me hicieron reír, hay historias simpáticas que te sacan una sonrisa y hay un cuento realmente muy amable. Se titula El fruto del papayo y habla de una abuela que, aunque tiene que ocuparse de sus 6 nietos, encuentra tiempo, fuerzas y ganas para volver a enamorarse. Y realmente es muy bonito. Pues con Madres, avisad a vuestras hijas, ya os he contado todos los libros de Bonnie Jo Campbell que he podido conseguir. Si conocéis alguno que yo no haya mencionado, o si sabéis dónde puedo encontrar en castellano Mujeres y otros animales, por favor decídmelo porque me encantaría leerlo. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Por favor, hoy sí que necesito que me comentéis si queréis que haga más podcasts como este, aunque sea más largo de lo habitual, o si preferís que me quede en las reseñas de siempre. Vuestra opinión es muy importante para mí. Y ahora sí que sí, por mi parte esto ha sido todo. Si queréis más reseñas o recomendaciones literarias, podéis seguirme en Twitter. Mi usuario es @letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Volveré dentro de 2 semanas con un nuevo episodio y hasta entonces os deseo felices lecturas. Un abrazo para todos.